nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Quiero poneros en antecedentes, en primer lugar, de un hecho muy importante que marcó mi vida, que marcó un antes y un después en mi vida. Fue una vez que algún día os contaré la experiencia con todo lujo de detalles. Cuando yo decidí alejarme de Dios, entró en mi vida un predicador que marcó un antes y un después, como he dicho antes, en mi vida. Lo seguí, me mostró unas verdades tan impactantes, tan atractivas, que lo seguí y como consecuencia perdí totalmente el prestigio ante lo que más amo en este mundo, que es mi familia, mi esposo y mis 2 hijos, hijo e hija. Quedé absolutamente desprestigiada ante ellos. Fue muy doloroso, fue muy cruel. Fueron unos años de profunda angustia en mi vida, de terrible prueba, pero Dios, en su infinita misericordia, me sacó purificada de esa prueba y aprendí con sangre, espiritualmente hablando, claro, aprendí con sangre que nunca se debe de seguir a un hombre. Entendí en plenitud el texto que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo confié en un hombre y fue muy traumático. Nunca más, mis hermanos, nunca más voy a volver a ser seguidora de ningún hombre. Pongo esto por delante para que no penséis que soy seguidora a fondo de David Gates. Me parece un hombre muy consagrado, tengo un muy buen criterio de él. No estoy absolutamente de acuerdo con todas las cosas que él dice, pero yo me aferro siempre a un escrito está, y un escrito está me dice: examinarlo todo y retener lo bueno. Y yo es lo que hago, trato de examinar las cosas lo más posible y retengo lo que me parece realmente interesante. Y esta persona, David Gates, ha lanzado por internet un vídeo, un tema que se ha hecho viral. Y me ha parecido profundamente interesante. Con esto no quiero decir, mis queridos hermanos, que tengamos que hacer un seguimiento ciego de lo que él dice en ese vídeo. Yo le pido a Brenda que ella lo ponga en la presentación de este tema, para que los que lo deseéis podáis verlo. Es muy interesante, realmente lo es. Pero bueno, Amén. Lo que os digo, mis hermanos, nunca seamos seguidores a tumba abierta, como decimos aquí en España, de ningún hombre, mis hermanos. Quiero iniciar con la lectura de Apocalipsis 13, los versículos del 5
a una parte del 8. También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Qué conocidos suenan a nuestros oídos estos textos, ¿verdad, mis hermanos? Desde que entré en el conocimiento de la verdad presente y comprendí la siniestra agenda del enemigo a través del nuevo orden mundial, y os aseguro, mis hermanos, que me costó mucho asimilarlo y digerirlo. Me parecía del todo punto imposible, increíble, tanta maldad, y que miles y miles de personas se sincronizaran y pudieran estar unidas y utilizadas por el enemigo en sus tan siniestros planes para el planeta Tierra. Pero conforme fui recopilando información, las piezas del rompecabezas del nuevo orden mundial comenzaron a encajar. Vamos a desglosar un poquito esta agenda. Iba a decir sutil, pero no tan sutil. Ya está prácticamente implementada y solo faltan las últimas pinceladas del cuadro para que alcance toda su potencia, el cuadro del nuevo orden mundial. Un punto importante, una pieza importante del rompecabezas es los problemas financieros en la economía de todo el mundo. España lo ha sufrido de forma cruel. Entramos en una recesión muy seria en 2008 y todavía no hemos salido de ella, a pesar de que los medios de comunicación repiten constantemente que ya estamos fuera de la recesión. No es así. No hay más gente trabajando, cada vez hay más hambre en España, cada vez más familias están por debajo del umbral de la pobreza. Y esto está sucediendo no solo aquí en España, está sucediendo en el mundo entero. Pero no solamente a nivel de la economía, los problemas se han multiplicado en muchos otros ámbitos, en la maldad, en la violencia, en la falta de respeto de los jóvenes a sus mayores, en la falta de principios en general. ¿Cómo se están cumpliendo los vaticinios del Nuevo Testamento refiriéndose al tiempo del fin? En mi ansiosa búsqueda de datos sobre este movimiento denominado Nuevo Orden Mundial, descubrí esa arma satánica llamada HAARP y cómo a través de ella manipulan el clima y el mundo entero, sin misericordia, está sufriendo las consecuencias de este arma tan terrible. Puede llegar a conseguir terremotos, pueden conseguir lluvias torrenciales en el lugar que ellos decidan, pueden conseguir sequías pertinaces en cualquier parte del mundo, pueden hacer con el clima lo que les convenga a su antojo. Pero cuando sucedió el tsunami de Japón, el 11 del 3 del 11, atención a esta fecha, mis hermanos, 11 del 3 del 11. Ya en mi mensaje anterior comenté cómo el enemigo utiliza mensajes subliminales para entrar en nuestras mentes y manipularlas. Esta fecha tiene un mensaje subliminal muy importante.
miles de personas murieron a consecuencia de ese tsunami. Otro punto también para mí muy duro de asimilar, que terrible, fue un trago intragable. Me llevó mucha investigación, Fueron los chemtrails, o los chemtrails, como decimos aquí en español, leído literalmente. Nos fumigan con metales pesados, altamente tóxicos, y que son además acumulativos y tan difíciles de eliminar de nuestro organismo. Para mí fue terrible entender que desde el cielo, como dice nuestra amada Elena White, con productos metíficos, cómo nos van envenenando. Yo decía, bueno, en lugares apartados, yo que tengo una pequeñita finquita con una pequeñita huerta, me puedo librar de las manipulaciones humanas, de cómo envenenan los productos con pesticidas, etcétera. Y incluso si puedo conseguir semillas lo más naturales posible, me puedo librar de los transgénicos en productos puntuales, porque yo no cultivo todos los productos, solo algunos muy puntuales y poquitos, para uso familiar, nada más. Pero no, a través de los chemtrails estamos siendo envenenados, no importa dónde vivas, si en el monte o donde vivas. Me costó mucho trabajo asumir tanta maldad en la humanidad, mis queridos hermanos. La impresión recibida por mí cuando comprendí en plenitud cómo el enemigo nos manipula, cómo nos ha llevado a su terreno mediante la medicina alopática, la medicina convencional, cómo nos ha hecho dependientes de ella de forma horrorosa. Recuerdo que cuando yo fui engañada y creí que Cristo venía en octubre de 2011, yo estaba fuertemente medicada para la depresión, para la ansiedad. Yo sufría ataques de ansiedad y yo tenía una dependencia absoluta de más de 10 medicamentos diarios. Y cuando yo pensaba que Cristo ya iba a venir en esa fecha, yo le pedía a Dios que en el grupo con el que yo huyera a las montañas hubiera algún médico y que una farmacéutica amiga me pudiera facilitar un buen número de esos antidepresivos y ansiolíticos para yo poder sobrevivir en mi época de las montañas. Me producía una angustia terrible. Pero cuando Dios me mostró que tanto la medicina convencional como los medicamentos no son más que una manipulación del enemigo para hacernos depender de él. Cuando yo comprendí esa verdad, sentí auténtico dolor por el mundo, mis hermanos. Yo los llamo San Médico y Santa Enfermera. Esos son para el mundo. Si un médico lo dice, si una enfermera lo dice, todo el mundo dobla sus rodillas emocionalmente e intelectualmente ante ellos. Ahora, gloria a Dios, estoy liberada totalmente de la química. También para mí fue muy grave cuando tuve que encajar la pieza del puzzle primero de los pesticidas y después de los alimentos transgénicos supuestamente inventados para soportar los pesticidas, pero que llevan dentro una bomba mortal. Es un alto cancerígeno el consumo de pesticidas, demostrado en laboratorios por ratas, demostraciones y comprobaciones absolutamente silenciadas por el sistema. No podía creer tanto horror, tanta maldad en la humanidad, mis hermanos. Era muy duro de asimilar. Monsanto
esa entidad originada en Norteamérica, cuántas muertes son debidas a sus descubrimientos magníficos ampliamente repartidos e impuestos en el mundo. Monsanto, Dios reprenda a esa entidad. La impresión que recibí cuando llegué a la comprensión del 11S, mis hermanos, el impacto que recibí cuando lo vi en directo. En mi casa estábamos comiendo con el telediario puesto cuando vi primero el impacto de los aviones sobre las Torres Gemelas y después cómo fueron colapsadas, cómo colapsaron. Tremenda impresión, mis hermanos. Alrededor de 3.000 víctimas en unas horas, en 2 horas o 2 horas y pico, que fue lo que tardaron en colapsar desde el impacto de los aviones hasta la demolición de las 2 torres. Fijaros de nuevo en el mensaje subliminal de la fecha, 11 del 11 de 2001. Eso sí que era increíble, increíble, cómo el enemigo de nuevo orquestaba un horror. Este fue el primer gran horror que costó miles de vidas. Aquellas 3.000 personas encerradas en la ratonera mortal, que es un edificio de tantísimos pisos, por muchos sistemas que tenga de evacuación, imposible evacuarlo en 2 horas un edificio tan grande. Por eso, mis queridos hermanos, por eso el enemigo nos quiere en edificios, en ciudades, donde él sepa que puede colapsarlas, romper los accesos para que ya no puedan entrar camiones con abastecimientos, destruir edificios con terremotos donde mueran miles y miles de hijos de Dios. Por eso el enemigo nos quiere en las ciudades. Otra pieza de el rompecabezas: inundaciones, volcanes, fríos cuando tendría que hacer calor, calor cuando tendría que estar haciendo frío, cambios climatológicos que asustan al mundo, y todo para convencernos, para convencer a la humanidad del pretendido, y digo bien, hermanos, pretendido calentamiento global, cuando miles de científicos libres, no comprometidos con el sistema, afirman que vamos hacia una glaciación. Y de hecho, observarlo, ¿no notáis que cada invierno es más frío que los anteriores? Así es. Ellos, los científicos libres que estudian el clima, la evolución del clima, niegan ese calentamiento global tan difundido por los manipulados medios de comunicación. Calentamiento global versus aterrorizar a la humanidad y lograr que seamos las propias personas, entre las que, gloria a Dios, no me voy a contar, desde luego, las que pidamos que alguien, entre comillas, alguien, interceda ante Dios para que se detenga la destrucción de la tierra. Y mirando y analizando a cada uno de los líderes mundiales, hacedlo, hermanos. Os animo a que lo hagáis. Id nación por nación. Buscad la historia de cada uno de sus líderes. No se salva ni uno solo, mis hermanos, ni uno solo. No hay nadie en quien podamos confiar. Es un abanico de psicópatas, viciosos del sexo,
pedófilos, xenófobos, racistas, auténticos dictadores. ¿Hacia quién, hacia dónde va a dirigir el mundo su mirada? ¿Qué personaje popular? Y de que sea popular se encargan muy bien los medios de información. Aquí en España os puedo decir que es rarísimo que pasen más de 2 días sin sacarlo en los telediarios. ¿De qué personaje estoy hablando? De un personaje muy popular. Paradójicamente, de un hombre de blanco. Qué curioso. La palabra de Dios lo denomina el hombre de pecado. Y el mundo lo ve como ese hombre de blanco. ¿Qué personaje puede reunir las condiciones para liderar este mundo que se apresura a la destrucción con tantos desastres climatológicos? Por supuesto, mis hermanos. Ese personaje vestido de blanco, de aspecto bonachón, de hablar pausado, que, como Jesucristo, qué casualidad, mis hermanos, y es raro el tema que presento en el que no afirme que no existen las casualidades para mí, existen las causalidades. Ese personaje de blanco tan humilde que, pareciéndose, estoy hablando irónicamente, por supuesto, a Jesucristo, intentando parecerse a él, lava e incluso va más allá que el propio Jesucristo. No solo lava, sino que besa los pies de presos en las cárceles, de presos islamistas, árabes inclusive. Incluso así demuestra más condescendencia y bondad que Cristo mismo. ¡Qué paradoja, mis hermanos! Pues Cristo, en su palabra, condena absolutamente la homosexualidad. Y en cambio, ese personaje de blanco, con una fingida humildad, afirma: ¿quién soy yo para condenarlos? A los homosexuales, claro. ¡Qué bondad tan enorme! ¡Cómo cala en los corazones de la humanidad que lo ve tan tranquilito, tan pausadito, tan suave! ¿Cómo no creer en la bondad de un ser humano así? Con todo este despliegue de falsa ingenuidad y bondad, ¿hacia quién creéis, mis hermanos, que se va a dirigir la mirada de un mundo aterrorizado por los desastres y el sufrimiento que estos desastres producen? El personaje de blanco no se va a tener que imponer. El mundo entero le va a suplicar que tome él las riendas de este convulso y cruelmente dolorido mundo e interceda ante Dios en favor de la sufriente humanidad. No va a tener que imponerse, mis hermanos. El mundo se lo va a pedir. ¿Y quién mejor que un personaje que a la vez domina lo político y lo religioso, que le conoce el mundo entero, que le respeta el mundo entero, que lo han recibido los líderes del mundo entero, líder espiritual de la cristiandad, y además con una imagen divulgada y asimilada por el mundo entero, de persona bonachona y tranquila. Además, hasta sus vestiduras blancas tienen un lenguaje subliminal clarísimo. ¿Sabéis? El protocolo del Vaticano obliga a que nadie puede presentarse ante el hombre de blanco vestido de blanco, excepto las mujeres reinas católicas. Ellas sí.
todo el resto de la humanidad tiene que presentarse de riguroso negro. De riguroso negro. Mis hermanos, ¿sabéis qué mensaje subliminal envía esto a nuestra mente visual? Solo el hombre de blanco tiene la suficiente pureza, entre comillas, claro, para vestir de blanco, símbolo de la deidad. Dios es luz, Dios es iluminación, blancura. Satanás es símbolo de oscuridad, de tinieblas. Por eso el mundo entero ante él tiene que vestir de negro. Él solamente puede vestir de blanco. ¿Sabéis el resultado del impacto visual que se produce en nuestras mentes? Es lenguaje subliminal. Seguro que en algún momento de vuestra vida todos vosotros, mis hermanos, habéis sabido cómo en los cines, en los anuncios de televisión, eso en los cines se comprobó durante un tiempo, en los años creo que 60 y 70 se comprobó, sacaban en el momento de los anuncios o en la mitad de la película un flash invisible para recibirlo. Era tan rápido que no lo podíamos reconocer, pero la vista, que es muy rápida, lo captaba. En ese flash ponían una Coca-Cola fría cayendo sobre un vaso. ¿Y sabéis? A la hora de el intermedio de la película, el bar se llenaba de peticiones de Coca-Cola. La gente sentía el deseo de refrescar su boca con la Coca-Cola. Esos son mensajes subliminales. Eso es lo que el enemigo nos envía a través de las vestiduras de los personajes. Entonces, cuando el mundo entero clame por esta persona, para que interceda por el mundo ante Dios, entonces, en ese momento, será cuando la bestia se despertará y ejecutará todo el poder que ha ido acumulando subrepticiamente, pacientemente, en silencio, tras el escenario, detrás de la cortina, ladinamente. Mis hermanos, ladinamente. Y ¿sabéis, hermanos, cuándo se produjo ese golpe magistral? Fue un acontecimiento que pasó casi desapercibido para el mundo espiritual y casi desapercibido para el mundo, sobre todo para el mundo cristiano, específicamente para el pueblo de Dios, la Iglesia cristiana adventista del séptimo día, y por ende la verdad presente, aunque ya no formemos parte de la institución oficial. ¿Sabéis qué día fue el día de ese golpe terrible, mis hermanos? El 23 de septiembre de 2015. Coincidió a nivel espiritual con un día que debería de ser el día por excelencia que todo cristiano estudioso de la palabra de Dios deberíamos tener en cuenta. Personalmente creo que es vital. Es el día de la expiación, el Yom Kippur. Ese día, mis hermanos, todos sabemos, porque la Biblia nos lo muestra muy claramente, el pueblo de Dios se recogía en su estancia, analizaba todo el año vivido, sus pecados a la luz de los 10 mandamientos, uno por uno,
y veía en qué había ofendido a Dios y pedía perdón por esos pecados, por esas ofensas realizadas en todo el año en curso. Por supuesto, el sacerdote lo hacía con mucho más motivo. El pueblo de Dios se jugaba en esta introspección individual la propia vida, porque si había algún pecado oculto no confesado a Dios, serían raídos, serían muertos, mis hermanos. Es algo muy trascendental el día de la expiación, muy trascendental. Y el pueblo de Dios lo pasamos por alto. No le prestamos prácticamente atención. ¿Sabéis lo que llamó mi atención poderosamente sobre ese día? El hecho de que yo, buscadora incansable de síntomas del nuevo orden mundial y en qué punto de evolución se encuentra, había ido viendo uno tras otro cómo el mundo, no el mundo espiritual, el mundo, sociólogos, economistas, catastrofistas, analistas sociales de todo tipo, buscando y buscando en Internet, todos, muchos de ellos, indicaban con su dedo, señalaban directamente al 23 de septiembre como que algo terrible iba a suceder. Y yo, por supuesto, después de la experiencia que narré al principio del tema, no me lo creí, por supuesto, al 100%, pero sí tengo que admitir que se despertó en mí una profunda expectación para ver qué iba a suceder realmente ese día terrible. Yo estaba dando instrucción bíblica a una persona querida por mí y le transmití esta inquietud y también él me siguió en esta expectación. Y sabéis, mis hermanos, de nuevo, otro chasco. Pasó el día 23 y nada relevante sucedió. Ningún terremoto, ningún asteroide, terremoto a escala mundial, como se espera, ese big terremoto del que tanto se habla. No sucedió nada. Aparentemente, mis hermanos, no sucedió nada. Frontalmente. Nada que el mundo pudiera recordar como un acontecimiento como el 11S o el 11M aquí en España, que también se cobró muchas víctimas. A menor escala, pero también se cobró muchas víctimas mortales y cientos de heridos, secuelas terribles que dejó también, igual que el 11S. No sucedió ninguna cosa que saltara a los medios de comunicación, pero sí sucedió algo muy grave, mis hermanos. La noticia no tuvo mayor relevancia en los telediarios, la dijeron como una más de los movimientos del personaje de Blanco. Tantas cosas hace, tantos viajes, tantas visitas, tantas entrevistas con tantos personajes dirigentes de países. Uno más. Aquel día, el 23 de septiembre de 2015, mis hermanos, se reunió con el dirigente del país más importante del planeta Tierra. Aquí en España decimos que cuando Norteamérica estornuda, el mundo entero se acatarra. Pues sí, fue recibido por el presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Estuvieron, creo que, como 2 horas reunidos en privado. ¿De qué hablaron? Lo saben ellos dos y nuestro Padre que está en los cielos, y su Hijo, claro. ¿Qué acordaron? Nada trascendió a los medios. Solo trascendió que el dirigente se comprometió a tener muy en cuenta la opinión del personaje de Blanco.
mis hermanos. ¿Sabéis? Cuando pasó el día y no sucedió nada, volví a pensar en ese cuento que todos conocemos. ¡Es el lobo! ¡Es el lobo! ¿Lo recordáis? Claro que sí. Tantas veces el pastorcito gritó es el lobo, y el pueblo acudió en su socorro, que cuando de verdad vinieron los lobos y atacaron al rebaño, se comieron a muchas ovejas, destruyeron el rebaño, porque cuando gritó es el lobo, ya nadie le hizo caso, nadie le prestó atención, porque pensaban que era otra falsa llamada, otro falso grito, y el enemigo, a fe, que ha dado muchas falsas voces de ese lobo y ese lobo. Lo he vivido en propias carnes, mis hermanos. Voy a detenerme un momentito en este tema para llevaros a una reflexión. ¿Recordáis que la sierva del Señor, Ellen White, nos advirtió de que en el tiempo del fin las batallas las libraría el enemigo en nuestras mentes? ¿Dónde, mis hermanos? Sí, en nuestras mentes. Hace milenios el enemigo intentó destruir al pueblo de Dios en campos de batalla. Masacres de miles de personas murieron. Él quería destruir al pueblo de Dios. Miles de hijos de Dios perecieron, quedaron tendidos en los campos de batalla. Él aprendió bien, vio que no consiguió que las armas físicas y esos miles de cadáveres disuadieran al hombre, al seguidor de Dios, al Hijo de Dios, de seguir confiando en Él y luchando por Él. Como no le fue tan eficaz como él esperaba, cambió de táctica. Ahora lo hace solapadamente, entre bambalinas, subliminalmente, en tu mente, mi hermano, y en mi mente. Ahí es donde se está librando la batalla final. Ahí es donde el enemigo está consiguiendo sus más grandes triunfos, en tu mente y en mi mente. David Gates afirma con absoluta lógica que así como Dios advierte al mundo a través de los profetas lo que va a suceder, Satanás también está obligado a hacerlo, y todos sabemos que él tiene también sus profetas. Todos habéis oído hablar de Nostradamus, de Baba no sé qué, una europea ciega, no me acuerdo cómo se llama, de otro argentino, de muchos profetas que él ha levantado profetizando, y por cierto que con muchos aciertos, muchísimos aciertos, pero ojo, no como los profetas de la palabra de Dios, que han acertado en absolutamente todo, que están acertando porque hay una profeta que ha profetizado para este tiempo actual y se están cumpliendo puntualmente sus profecías. Ellen White. Los profetas del enemigo han acertado en muchas cosas, pero claro, qué fácil es ser profeta cuando uno va a ser el ejecutor de los acontecimientos. Yo puedo decir, Brenda, hoy te vas a caer porque tengo previsto ponerte la zancadilla. Y efectivamente, te la pondré y te caerás probablemente. Por eso aciertan en muchas cosas, pero solamente hasta el límite que Dios permite. Hasta un punto. Por eso ellos no aciertan al 100%, y nuestros profetas, los de la Biblia y Ellen White, sí aciertan, mis hermanos. Pues ahí David Gates está muy acertado. Él tiene la seguridad, y yo también, mis hermanos, de que el enemigo está obligado a advertir su agenda, lo que él tiene pensado hacer. Y utiliza, pues eso, sus profetas, pero también utiliza mucho, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, ese medio
de tanta influencia subliminal sobre las mentes humanas que se llama Hollywood. Los Simpson han profetizado cosas como la caída de las Torres Gemelas. Varios años, creo que 11 años antes, en el 2000 creo, que sacaron en una de sus películas la caída de las Torres Gemelas. Y luego largometrajes. Están muy de moda los largometrajes que se refieren a lo que le puede suceder al mundo, creo que no me acuerdo cómo se llamaba este personaje, una saga de muchas películas que era un hombre de negro de abrigo largo. Fui muy aficionada al cine, pero hace años ya que no lo veo, no me acuerdo cómo se llamaba aquella serie, seguro que vosotros sabéis de qué estoy hablando. Cómo ellos eran controlados incluso con armas mentales. Mi hermano, que está presentando esos temas tan estupendos sobre el nuevo orden mundial, que ya va por el 4º tema, lo describe muy bien. Pues están describiendo cómo se va a vivir bajo el nuevo orden mundial, cómo vamos a ser absolutamente sometidos. No voy al cine y prácticamente no veo televisión, pero seguro que vosotros reconocéis estos datos. Sí, mis hermanos. Realmente, el 23 de septiembre se produjo una noticia de una enorme repercusión para el planeta Tierra y casi pasó desapercibida. Prácticamente nadie comprendió la burla que entrañaba esa coincidencia, entre comillas, del día de expiación con la entrevista del poder político con el poder religioso, la cumbre máxima. Perdón, mis hermanos. Disculpadme. La cumbre que se produjo al más alto nivel en el planeta Tierra y las consecuencias que se proyectarían sobre este mundo como consecuencia de esa entrevista. Qué poco conscientes somos, mis queridos hermanos. Qué poco apercibidos fuimos de esa terrible realidad. Qué paradójica casualidad. Día de expiación, cumbre del poder político y religioso. ¿Cómo se ha burlado en nuestra cara del pueblo de Dios? Mis hermanos, yo ahora os pido que reflexionéis sobre este tema y os pregunto, ¿podríamos ver el paralelismo de aquel estandarte que Roma plantó ante el pueblo sitiado de Israel? ¿No será ese el estandarte que el enemigo plantó para hacer el sitio al pueblo de Israel de hoy? No es una afirmación, mi hermano, es una pregunta. Pregúntatelo, pregúntaselo a la palabra de Dios. No nos quedemos con lo que David Gates, ni Santi, ni ningún ser humano diga. Vayamos, acudamos a la palabra de Dios. Pregunto de nuevo, ¿podría ser que el hermano David Gates
esté siendo utilizado por Dios? Os animo, mis hermanos, os animo a que escuchéis con atención su tema, que está en YouTube, bajo el título 5 meses, interrogación, nos quedan para la ley dominical. Mis hermanos, el tiempo se está terminando. El tiempo se está terminando. Cristo viene. Y puede ser que 5 meses sean los que marquen ese tiempo. Podría ser, mis hermanos. De nuevo os digo, no afirmo. Simplemente me lo pregunto a mí misma y se lo pregunto a mi Dios. Que Dios bendiga mucho al pueblo remanente. Que Dios bendiga mucho a cada una de las personas que están escuchando o que van a escuchar este tema. Voy a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pido perdón porque no comencé con una oración pública, pero tú sabes que lo hice en privado. Señor, mi Dios, como tú eres atemporal, te ruego y suplico que apliques al principio de mi tema mi súplica de que no sea yo quien hablara, Padre, de que sea tu Espíritu Santo el que obre a través de mi boca, a través de mi razón, que anules la personalidad y el carácter de Santi y que seas tú quien hable a través de mí. Padre eterno, tú nos estás advirtiendo, como cuando la higuera da fruto sabéis que mi venida está cerca, por las señales. Padre, ayúdanos a descifrar, a decodificar esas señales, para que nos dé tiempo a prepararnos, para que nos dé tiempo a estar listos para el sellamiento. Te necesitamos, buen Dios. Por nosotros nada somos. Dirígenos, condúcenos, llévanos de tu tierna y amorosa mano, Padre eterno. Que tu Hijo more cada día en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Que sea Él el que dirija la nave de nuestra vida, de nuestras decisiones cada día. Nos reconocemos impotentes, Padre, y reconocemos con un cierto temor el enorme poder de nuestro enemigo, sus engaños sutiles, arteros, poderosos, cómo tiene engañado al universo. Bueno, al universo no, Padre, pero sí a este planeta Tierra. Ayúdanos a descifrar tus mensajes, Padre. Te pido por tu pueblo, por cada uno de los hermanos, por cada una de las familias. Danos fe y ayúdanos a creer en tus promesas, Padre bueno, porque te lo pedimos con humildad, en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Padre.